El día de hoy tenemos a Kira, quien es un convenio del Club Colsic. El día de hoy nos vienen a hablar sobre el lanzamiento del diplomado en atención psicosocial de sufrimiento por violencia. Este es un convenio muy importante para el colegio, así como otros que tenemos en el Club Colsic. Por eso los invitamos a ingresar a nuestra página y aprovechar este beneficio que trae la colegiatura. Hoy especialmente queremos invitarlos a que se agenden desde ya al Congreso Colombiano de Psicología, del 2 al 5 de septiembre. Como colegiados tienen un descuento especial, y más si se agendan desde ahora. El Congreso va a ser desarrollado en Armenia y el tema central es avances y desafíos para la psicología en América Latina, donde vamos a ver todos los desafíos que nos genera la psicología, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo, y vamos a tener una conexión con todos los psicólogos a nivel mundial. Quiero darle la bienvenida entonces, ya para entrar a hablar sobre el lanzamiento del diplomado, el señor Manuel Huaca M. Rubiano. Él es psicólogo de la Universidad Nacional e investigador en educación del programa RED de la Universidad Nacional. A la señora María Paula Céspedes, ella es psicóloga clínica y es ejecutiva de proyectos de Kira. Y finalmente, a la doctora Ángela María Estrada Mesa. Ella es la directora ejecutiva del Centro Latinoamericano para el Desarrollo de la Cultura Colaborativa, Kira. Bienvenida, doctora. Reiterarles una cordial bienvenida, muchas gracias por estar acá con nosotros. Primero que todo, pues contarles que durante muchísimo tiempo, un poco más de 15 años, hemos hecho investigación sobre los efectos psicosociales, el impacto psicosocial del conflicto armado sobre la vida cotidiana de las personas, las dinámicas del tejido social, las narrativas identitarias, en general lo que son los procesos, digamos, de la vida privada de las personas, y cómo eso afecta, y cómo el conflicto transforma las relaciones, cómo afecta dinámicas de violencia intrafamiliar, dinámicas de duelo, dinámicas de comunitarias a nivel local. Hemos hecho varios proyectos en que quisiera como compartirles un poco para que ustedes vean en qué campo nos hemos profundizado. Recientemente hicimos un proyecto muy interesante con víctimas directas e indirectas del secuestro político. Fue un proyecto de un poco más de año y medio, donde hicimos un trabajo de intervención, acción, intervención e investigación. Es decir, hicimos un proceso muy interesante en el cual a partir de la investigación hicimos gestión de conocimiento que nos permitió pues, compartir, digamos, compartir la experiencia, generar conocimiento para compartirlo a partir de una experiencia interventiva. Bien, otra de las experiencias que tuvimos fue el trabajo, digamos, un proceso de profundizar en las implicaciones de la atención psicosocial con víctimas del conflicto y sus redes sociales, ya haciéndonos una pregunta muy específica alrededor de la atención. De cada uno de estos proyectos hay publicaciones, tenemos, digamos, trabajos y conocimiento sistematizado para compartir. Y este fue un proyecto muy, digamos, crucial en la idea de dar el paso, en efecto, ya hacia formas de intervención, las que les vamos a hablar un poquitico más adelante. También trabajamos un proyecto muy interesante en violencia intrafamiliar y violencia de género contra la mujer en contextos de conflicto, que trabajamos en varios municipios muy complejos en la dinámica del conflicto, como son Barranca, Santander de Quilichao, Turbo, Puerto Asís. Y en este proceso, digamos, entendimos muchísimas cosas, digamos, de las dinámicas del conflicto, de cómo afectan a las mujeres, particularmente los efectos sobre las mujeres jóvenes. Luego también hubo un proyecto largo en 2 etapas, muy interesante, con jóvenes desvinculados del conflicto armado colombiano, hombres y mujeres, jóvenes, hombres y mujeres de diferentes grupos armados, donde también podemos entender, digamos, las dinámicas de socialización, tratar de aproximarnos a la comprensión de la vinculación.
y lo que son las dinámicas, digamos, de retención, de amenaza, en las que se han desenvuelto todos esos procesos. Bueno, como ustedes pueden ver, digamos, hay un elemento común que atraviesa y es la pregunta por la atención psicosocial, o sea, como los retos, el conjunto de retos que tiene la psicología, la atención a las víctimas y en general de cara al posconflicto en Colombia. Nosotros entendimos que habíamos hecho una trayectoria y que teníamos un acumulado que nos ponía en un lugar muy interesante para dos cosas. Una, para desarrollar propuestas de atención psicosocial. De hecho, y entonces traíamos ya de hecho una tradición, digamos, colaborativa, socioconstruccionista informada en el pensamiento sistémico, que nos permitía proponer, digamos, alternativas muy innovadoras que combinaran una serie de elementos, digamos, de atención colectiva, de atención digamos, intervención en sistemas humanos, y generar, digamos, estrategias que combinaran elementos creativos, artísticos, que tocaran el cuerpo y que trabajaran, digamos, los sistemas humanos. Eso nos parecía muy interesante y desarrollamos digamos, sistematizamos una propuesta que presentamos al colegio de psicólogos, que abrió una convocatoria para reconocer experiencias significativas en el campo de la atención psicosocial y la salud mental, y pues la experiencia de Equidad hace parte de las 20 experiencias que el colegio va a reconocer este año. Y a partir de eso, pues digamos, tenemos esa experiencia sistematizada y se va a poder consultar. Por otro lado, también nuestra experiencia docente y nuestra formación en tecnologías de la educación y de la investigación en la educación nos ponen también en un lugar privilegiado para pensar un diplomado que utilice las tecnologías de la información y la comunicación, generando un dispositivo complejo pedagógico para, digamos, estar a la altura del reto de un diplomado virtual en atención psicosocial. Digamos, con esos elementos nos embarcamos en esta aventura, sobre todo intentando dar respuesta al enorme reto que tiene la psicología y el país, que tenemos como sociedad. Es decir, habría que decir que yo creo que políticamente durante mucho tiempo se consideró incorrecto pensar hablar de posconflicto. Anticipar escenarios de posconflicto y preguntarnos por cuáles eran los retos de las distintas disciplinas en escenarios posconflicto. Además, porque pensábamos que el conflicto iba a ser eterno. Bueno, yo soy una persona, digamos, que apuesto completamente a la idea de que vamos a poder pasar la página y que nos vamos a enfrentar a la situación de la reparación de más de 6 millones de víctimas. Nunca nos preparamos para ese reto. La verdad, habría que decir que, como digo, hace poco menos de 10 años no había un protocolo psicológico que pudiera detectar de entre menores que fueran apresados en un combate con la guerrilla, por ejemplo, ni qué decir, digamos, de las personas a quienes les han desaparecido sus familiares, y que se encuentran en unas situaciones muy difíciles porque elaborar un duelo en esas situaciones es muy complicado. Imagínense ustedes el tamaño del reto, que durante la Guerra Sucia en Argentina, las estadísticas no oficiales dicen que se desaparecieron 30.000 personas. En Colombia hemos acabado de reconocer un poco más de 6 millones de personas como víctimas. De manera que el reto para la psicología es gigante. Nosotros tenemos que prepararnos y prepararnos muy rápido. Yo sé que una propuesta como la nuestra es un pequeño grano de arena, pero también estoy convencida de que existe en el país el ambiente para que generemos procesos de alianzas y sinergias entre lo privado y lo público, entre las distintas agencias y organizaciones que de tiempo atrás venimos trabajando en la atención, en pensar y poner en juego
propuestas de atención psicosocial para las distintas formas de victimización que genera una situación como la del conflicto. Después de este contexto comprensivo de experiencias, reflexivo, no solo digamos de aportes académicos, sino también de experiencias y se plantea el Diplomado Internacional en Atención Psicosocial del Sufrimiento por Violencias con 3 objetivos básicos. El primero de ellos es que las personas que tomen el diplomado logren incorporar principios en 4 dimensiones que se han vivido en la experiencia de Kira, que son principios críticos, reflexivos, colaborativos y sistémicos. Se ha entendido en las experiencias que se han vivido que no se puede entender una experiencia de conflicto si no es en un contexto relacional, ¿sí? Que no se pueden quedar, por ejemplo, con los hechos, los investigadores o las personas que van a hacer intervención, que hay que ir un poco más allá de ser un psicólogo que se piensa para una intervención como reparar una parte y tiene que pensar un contexto. Entonces hay un proceso permanente de crítica propia del lugar, del profesional, pero también un contexto que tiene que pensarse complejamente en sistemas que se están relacionando. Entonces, bajo esos 4 principios se piensa lograr dar recursos suficientes para lograr abordajes psicosociales integrales y que devengan en estrategias de acompañamiento desde un lugar de cuidado y de contexto. El segundo objetivo, que está completamente articulado al primero, es lograr reconocer la complejidad que caracteriza una intervención. Especialmente desde la experiencia de Kira se ha visto la cantidad de elementos y de dimensiones que pueden hacer en un solo escenario de intervención, que no solo se quedan en que el psicólogo debe reparar, sino que también, por ejemplo, debe propiciar diálogos interinstitucionales. Entonces se vuelve un locutor, se vuelve alguien que tiene que mediar diálogos, todo este tipo de retos a los que se enfrenta un psicólogo, y evidentemente podemos decir que las instituciones en los pregrados no nos están ofreciendo esas herramientas para poder avanzar en estos terrenos tan complejos. Especialmente el contexto jurídico creo que es paradigmático en ese sentido. Y el tercer objetivo es lograr formar profesionales en habilidades prácticas y recursos críticos reflexivos para la intervención, entendiendo que el conflicto es una experiencia que no solo marca Colombia, sino una región, ¿sí? Y que tiene unas particularidades que los conflictos que viven en otros países nos pueden enseñar cosas, pero que también el conflicto colombiano tiene unas particularidades que debemos reconocer. Entonces, no solo se trata de hacer grandes o importantes reflexiones teóricas, sino lograr llevarlas a un escenario real en el que uno pueda estar reflexionando constantemente, es decir, salir un poco de esas directrices rígidas que la academia nos da y lograr ir más allá precisamente sobre la base de la experiencia. Lo que Manuel señala es muy interesante. Nosotros estamos intentando movernos entre el sesgo político y el sesgo académico. Es decir, no negamos ninguno de los dos, pero nos parece que hay que ir sobrepasarlos. Es decir, no podemos quedarnos simplemente en el discurso político de que hay que reparar a las víctimas y cómo hay que repararlas de manera que sea políticamente correcto, incluya criterios políticos, criterios éticos. Totalmente de acuerdo, lo mismo lo académico. Y de alguna manera estamos también recuperando lo que implica para la disciplina psicológica una epistemología de la práctica. Yo creo que ese es un elemento que nos orienta muy fuertemente. Es decir, yo creo que ya llegó el momento en el que nos vemos obligados a pensar también la práctica. No podemos quedarnos en el discurso digamos, del deber ser político o académico, sino que hay que pensar la práctica. Ese me parece que es el otro reto que estamos abordando. Quería complementar desde mi experiencia en la formación y como psicóloga clínica, creo que esto de pensarse la práctica tiene muchos
retos, porque cuando estamos en la práctica nos vemos invadidos generalmente por los tiempos, por el afán de la cotidianidad, por la cantidad de cosas con las que hay que cumplir a nivel práctico, y también al revés, o sea, la invitación es como poder hacer ese complemento constante, así como hacia la práctica, de la práctica también hacia todos los otros elementos que complementan nuestra creatividad en la práctica, y que a veces por los tiempos, los afanes y la vida cotidiana también dejamos de lado. Para desarrollar esos 6 módulos, entonces, nos pensamos una apuesta pedagógica que responda precisamente a los nuevos retos y a los nuevos escenarios en los que nos movemos los psicólogos. Lo primero que uno parte de reconocer es que a los psicólogos y en general en los dominios de conocimiento actuales profesionales se demanda una constante actualización de conocimientos. Es decir, hay unos conocimientos que necesitan ser pensados a la luz de nuevos escenarios, de nuevas herramientas y de nuevos contextos. Una de las estrategias que más se viene impulsando por las facilidades, por las ventajas que ofrece, es la formación virtual. Más aún para los profesionales en psicología que desean hacer sus aportes al escenario de posconflicto que se proyecta y que ya se está viviendo en el país. Entonces, nosotros partimos de reconocer cuáles son las características de las personas que nos acompañarían como estudiantes en el recorrido del diplomado, y notamos que hay 3 condiciones básicas que debemos reconocer. La primera es que hablamos de un proceso formativo virtual. La segunda, que hablamos de una relación docente-estudiante que va a estar mediada completamente por tecnologías de la información y la comunicación. Y la tercera, que nos estamos relacionando con estudiantes adultos o profesionales, ¿sí? Lo que ya marca una particularidad. Sobre estas condiciones, lo que nosotros estamos es a desarrollar o a tomar elementos de un modelo que desarrollan 2 investigadores estadounidenses, Ralph Brockett y Roger Hemstrad, que se llama orientación a la responsabilidad personal. El modelo de orientación a la responsabilidad personal gira en torno a 2 elementos centrales que están involucrados en el nombre del mismo modelo, que es la responsabilidad personal y la autodirección en el aprendizaje. Este modelo se viene trabajando, insisto, sobre todo en escenarios de formación virtual, digamos, se han mostrado unos resultados importantes que se han replicado en Latinoamérica y pues que consideramos tienen la suficiente validez para apoyar el diplomado. El concepto de responsabilidad personal, en primer lugar, pues nos refiere al control que una persona puede tener no sobre determinadas acciones, sino sobre la forma de responder a ellas. No partimos de una noción de responsabilidad un poco abstracta en la que una persona debe ser completamente responsable de la redundancia de las consecuencias, sino que tiene una agencia sobre las formas de responder a las cosas en los escenarios en los que vive. La responsabilidad personal entonces está relacionada con otro tipo de conceptos como la autonomía, por ejemplo, el desarrollo personal. Ese, creemos, es la base para que se pueda desarrollar un proceso formativo virtual por obvias razones, ¿no? Porque no hay un contacto, digamos, personal con un docente, sino que parte básicamente del interés y el digamos, del nivel de interés que tenga un estudiante en profundizar o en darle determinado desarrollo a los contenidos en los que está interesado en desarrollar. El segundo elemento de ese modelo es la autodirección en el aprendizaje. Aquí hay algo importante, y es que para ellos el centro de este modelo está en la idea de autodirección. La autodirección no es un invento, digamos, de las prácticas pedagógicas, sino es básicamente algo que ellos reconocen
en la vida social. La autodirección es una práctica social que está permanentemente en el cotidiano de las personas. Cuando uno tiene que aprender algo nuevo, se enfrenta a un escenario cualquiera en la vida cotidiana, uno tiene unas estrategias que va desarrollando y que va afinando, con las cuales no solo enfrenta la situación, sino que aprende de ella para futuras situaciones. Entonces, para ellos, la autodirección se refiere a una práctica social que está presente en todos los estratos socioeconómicos o en las condiciones demográficas. Es decir, no es exclusiva de estudiantes profesionales, sino que básicamente está en el cotidiano de cualquier persona, especialmente inclusive en personas con condiciones demográficas difíciles, en las que tienen que experimentar en el día a día y encontrar nuevas formas inclusive de subsistencia, que nosotros las vemos a diario. Ellos entienden la autodirección del aprendizaje entonces de dos maneras. Primero, como un método de instrucción, y segundo, como una característica de la personalidad. ¿Sí? Es decir, es algo que se puede propiciar, pero es algo que las personas ya tienen. En alguna medida, así sea en un nivel muy bajo o muy alto. Hay personas que uno puede conocer, por ejemplo, compañeros de universidad, que uno se daba cuenta que solos tenían unos progresos inclusive más importantes que los que lograban en el aula. Y por el contrario, hay otras personas que logran más progresos con un direccionamiento y un acompañamiento permanente de un docente o de un tutor o de otro tipo de personas. Entonces nos referimos a estos dos conceptos. Hablamos de un aprendizaje autodirigido para referirnos a un proceso que se puede propiciar, y de la autodirección del estudiante como el nivel de autodirección potencial que puede tener una persona. Para nosotros el diplomado funciona en tanto proceso formativo si estas dos condiciones se logran poner en juego. Entonces aquí hay una primera invitación importante, y es que no solo dependerá de la calidad de las herramientas y de los recursos que se dispongan, sino también va a depender en esencia de que podamos hacer una valoración con los estudiantes de ese nivel de autodirección que tienen y por lo tanto del nivel de acompañamiento que necesitan. Es decir, es una manera de manejar los recursos de manera muy eficiente. Nuestro interés es, de alguna manera, generar unas estrategias colaborativas entre ustedes y nosotros, de forma que podamos acompañarlos en el proceso de fortalecer su capacidad de autodirigir el aprendizaje, sus proyectos de aprendizaje, generando comunidades de aprendizaje, por supuesto, y en ese sentido una estrategia colaborativa, de forma tal que ustedes en efecto controlen el proceso. Muchas de las estrategias, como van a ver un poco más adelante, están pensadas justamente para que ustedes puedan manejarlas en su tiempo y a su ritmo. Es decir, este no es un diplomado que, siendo virtual, ustedes tienen que asistir a conferencia a tal hora, tal día, cada semana, sino que ustedes van a poder manejar su tiempo y su ritmo, entendiendo que se trata de un proceso de altísima corresponsabilidad, eso sí, digamos. O sea, tiene esa doble dinámica. Somos autónomos, somos responsables, pero por eso mismo tenemos la posibilidad de manejar los recursos que van a tener a su disposición. Me gustaría conversar con ustedes acerca de las inquietudes que un programa de formación virtual le suscita a muchas personas con las que hemos conversado. Entre las principales inquietudes está por ejemplo, la preocupación por sentirse solos, tener que hacer un esfuerzo enorme de autodisciplina, y claro que ese es un asunto muy importante de considerar. Tan importante que nosotros hemos diseñado una estrategia de comunidades de aprendizaje que garantice que los estudiantes no van a estar solos, que van a tener un tutor que los va a acompañar y van a tener compañeros con los cuales tal vez no se puedan ver de manera presencial, pero sí van a poder interactuar en tiempo real a través del chat y apoyados en su tutor. Las comunidades de aprendizaje son una estrategia
muy desarrollada por las prácticas colaborativas, que son justamente el enfoque que tiene este diplomado. De manera tal que para nosotros es digamos, la idea de vivir la colaboratividad como una práctica pedagógica y como un proceso en la red es realmente no solamente un reto, sino un compromiso muy importante, dado pues nuestro mismo enfoque. Pero esa no es la única inquietud que los posibles estudiantes de un diplomado manifiestan. La otra inquietud es digamos, la importancia que tiene contar con una universidad que avale el título que van a recibir. Para nosotros es muy importante señalarles que nuestro diplomado internacional tiene el aval del Houston Galveston y de su programa internacional de certificaciones o diplomados en prácticas colaborativas, reconocido en todo el mundo y en América Latina. Diplomados existen hoy en día en Argentina, en México, en España, en Barcelona, en Brasil, en Colombia, en Argentina, no sé si ya lo mencioné. Y queremos abrir que tiene el aval del Houston Galveston Institute, que es una modalidad del diplomado de prácticas colaborativas en atención a un problema particular, que en este caso es la atención del sufrimiento por violencia. De manera que piensen ustedes digamos, en los pros y los contras y consideren lo interesante que es estar vinculado a un programa internacional que tiene pues tantas personas tan interesantes con las cuales además ustedes van a poder interactuar, porque muchas de estas personas serán profesores en nuestro diplomado. Ya ustedes verán, digamos, el equipo de profesores tan interesante y su vinculación con los distintos diplomados. De manera que también eso se ve reflejado, digamos, ustedes estarían haciendo una inversión de mucha calidad, dado que sus profesores van a ser de óptima calidad también. Estas son como, tal vez para mí dos o tres de las inquietudes que más frecuentemente escucho, y estas son algunas de las, digamos, respuestas que nuestro programa le ofrece a esas inquietudes. Entonces, lo que se espera es que junto a los coordinadores o los tutores de cada nodo del diplomado, el estudiante pueda pensarse y reflexionar un plan de aprendizaje, ¿sí? Es decir, no va a ser el mismo para todos los estudiantes, sino va a ser en ese sentido personalizado. Para lograr este fin, nosotros proponemos y hemos elaborado 7 recursos de aprendizaje. El primero de ellos son las conferencias, que son centrales siempre en una propuesta formativa virtual. En este caso vamos a presentar 19 conferencias realizadas por los docentes en los diferentes módulos y una conferencia introductoria en la que se puedan presentar los objetivos, las estrategias y los ritmos que se van a manejar, las formas y las metodologías durante todo el diplomado. Otro recurso de aprendizaje para los estudiantes será el desarrollo de una sesión de demostración de un caso que pueda ilustrar una situación de intervención concreta y pues nos proporcionen las directrices para el manejo psicológico profesional en campo. El segundo elemento que va articulado a la conferencia introductoria es una guía de estudios que se pretende proponer como un marco, una línea, una directriz para que los estudiantes que sientan que van, digamos, permanentemente se sientan evaluados o autoevaluados con respecto a los avances que se esperarían tengan en los contenidos. Otra de las herramientas con las que se contará durante el desarrollo del diplomado es con foros semanales que se realizarán inmediatamente después de las conferencias magistrales realizadas por los docentes, en las cuales se invita a los estudiantes a debatir, a profundizar temáticas, a generar un diálogo en la que puedan expresar sus inquietudes que serán respondidas por los docentes y por sus tutores, es decir, generar un diálogo entre docentes, estudiantes y tutores. Los tutores también van a acompañar y van a asesorar permanentemente conforme a ese plan de estudios que
que se plantee desde el inicio. Esta es la otra propuesta que también es asincrónica, que es la de chat con las personas que nosotros logremos generar lazos y redes, porque pues una de las intenciones del diplomado es poder generar una red de colegas y profesionales a nivel nacional e internacional. Entonces el chat va a ser obviamente la herramienta por la que se puedan dar comunicaciones permanentes. Y el último elemento, que es el más importante, es que Kira para esta ocasión, para el diplomado, cuenta con un texto exclusivo que va a ser entregado a los estudiantes y que tiene las publicaciones de varios docentes y personas expertas en el tema. El título del libro es el mismo del diplomado, es Atención Psicosocial en Situaciones de Violencia, y va a estar completamente en español. Es apoyado por nuestros aliados que ya vamos a ver, que son el Taos Institute y el Houston Galveston Institute. Y este texto básicamente tiene el espíritu de toda la propuesta de atención psicosocial, que reúne experiencias y elementos teóricos, así que va a ser algo que potencie todas las lecturas, todas las charlas que se tengan en los foros y en los chats, y todas las reflexiones que se hagan a partir de las conferencias magistrales. Sí, dos cosas quisiera decir. Bueno, en primer lugar, aprovecho para presentarles a Catalina Buitrago, psicóloga con una maestría en estudios de género, también ejecutiva de proyectos en Kira, coeditora del libro. Ella y yo lo estamos editando. Bueno, decir que el libro va a ser electrónico, o sea, no va a ser en papel, sino electrónico, pero va a estar al acceso de todos ustedes, lo van a poder bajar. Es un libro que tiene, como decía Manuel, no solamente textos de varios de los profesores, entre ellos Marcela Polanco, Elizabeth Lira, al mío también, sino que hemos estado traduciendo un texto sobre la construcción del trauma y la atención de Gergen y otros, dos textos de White muy interesantes, de Michael White, un terapeuta australiano. Y bueno, tenemos una serie de textos muy bonitos, es un libro muy interesante, digamos, con una reflexión y propuestas de acción muy amplias en el campo de la atención psicosocial a las víctimas, así que realmente creo que va a ser una contribución muy interesante, y pues ustedes van a ser los primeros usuarios. En cuanto al programa, también es importante mencionar que se cuenta con unos aliados institucionales que le dan soporte y garantía al diplomado. Hay 3 aliados, 2 internacionales y 1 nacional. El nacional es el Colegio Colombiano de Psicólogos, estamos hoy, y quienes nos han apoyado desde el inicio y han venido colaborando de manera muy fuerte hasta el momento en el apoyo, por ejemplo, de contacto con bases de datos, con estudiantes y demás. Los 2 aliados internacionales son el Taos Institute, que es quien avala principalmente el diplomado, y el Instituto Houston Galveston, que junto al Taos vienen desarrollando una propuesta de certificación para estudiantes y para profesionales, que es el ICCP, que es el Certificado Internacional en Prácticas Colaborativas, que está presente en varios países del mundo, especialmente en Latinoamérica, en países como Colombia, Argentina y Brasil, y que básicamente busca que el diplomado, que un proceso formativo no solo se quede en esos elementos teóricos que podemos apropiar, que en este caso refieren a atención psicosocial y a los términos vinculados, sino también a entendernos como red de profesionales y asumir unos principios de unas prácticas de colaboración. Creemos que eso es fundamental, que logremos comprender que el potencial, digamos, de intervención de un psicólogo, de un equipo, siempre está mediado por los aprendizajes que pueda llevar y ganar de otros, así como todo lo que nosotros también podemos hacer como equipo por otros. La intención es que podamos también incorporar unos principios en prácticas colaborativas, pues que nos lleven a otro nivel, no solo al nivel de la formación individual, sino también de la formación como colectivo, para enfrentar, como ya decía Ángela María, los enormes retos que nos traerá el post-conflicto, especialmente a los psicólogos. Sí, muy importante pues mencionarles que el diplomado, el certificado internacional en prácticas colaborativas, que digamos
se desarrolla desde Houston Galveston o con el aval de Houston Galveston en muchas partes del mundo, como les decía Manuel, pues avala este diplomado como uno de los certificados de este grupo, ¿cierto? Por otro lado, somos uno de los primeros certificados en prácticas colaborativas que va a tener el enfoque de una aplicación particular, es decir, las prácticas colaborativas o los principios colaborativos aplicados a la atención psicosocial de víctimas del conflicto armado en Colombia. Vamos a hacer la primera experiencia en eso, y en ese sentido yo quiero contarles que en el mundo entero las personas reciben el certificado de parte del Houston Galveston sin el título de ninguna universidad. O sea, el certificado internacional de Houston Galveston tiene ya de suyo una tradición tal que tiene su propio reconocimiento. Es decir, ustedes pueden entrar a la página, pueden mirar qué hay detrás de la propuesta de certificación de Houston Galveston, que pues, es un sello de calidad, sin lugar a dudas. El equipo de docentes es uno de los, de los plus de este diploma. Ha sido un esfuerzo muy grande de generar redes en torno a los profesionales que forman, que hacen intervención, atención y que forman nuevos profesionales en toda América Latina, en Iberoamérica, digamos decir que en Barcelona también hay uno, pero de hecho en este momento hay uno en China. Bueno, realmente este es un movimiento internacional muy impresionante que, ya tiene congresos internacionales, tiene su propia revista. Pueden buscar el Journal Internacional de Prácticas Colaborativas, que tiene publicaciones tanto en español como en inglés. Va a haber el segundo Congreso Internacional de Prácticas Colaborativas, va a ser este año en Tucumán, en Argentina. Y bueno, quiero presentarles, este equipo que hace parte de las razones por las cuales este es un diplomado internacional, sin descontar que vamos a tener estudiantes en México y en algunos otros lugares de América Latina. Bueno, más que conocida, creo yo, Elizabeth Lina, psicóloga clínica chilena, asesora de varios tribunales de la verdad en el mundo, que atendió víctimas en el Cono Sur durante muchísimo tiempo. Es una eminencia, pero además es una persona de una sensibilidad, porque lo más interesante de formarse en estas perspectivas es el desarrollo de esta sensibilidad particular para el trabajo con víctimas, para la conversación terapéutica, y creo que ella tiene mucho que contarnos. De hecho, ella es una de las personas que va a publicar en el libro. Elizabeth, yo creo que no necesita más presentación. Es una persona muy comprometida, con una visión, sumamente compleja, que tiene tanto la capacidad de la mirada política como la mirada clínica, en un discurso muy, muy rico, muy personal, muy propio, que siempre es fresco y siempre enriquece muchísimo. Marinette Grandez, otra grande de América Latina, brasilera, una terapeuta increíble, bien formada que es, también maneja un certificado de la ICCP en Sao Paulo. Además de eso, con algunos otros brasileños, ella es la gestora de la terapia comunitaria brasilera, que es una experiencia tan particular y tan interesante. Y pues esperamos sabemos que vamos a contar con ella. Ella está muy entusiasmada de ser parte de este grupo de profesores y tiene muchísimo que aportar. O sea, la terapia comunitaria, hay una cantidad de experiencias novedosas que se mueven en situaciones límite, como las que nosotros vamos a vivir con esa cantidad de gente buscando una reparación, que tendremos que combinar muchas alternativas, y la terapia comunitaria es una de esas alternativas bien interesantes. Marcela Polanco, una mujer joven colombiana, talentosísima, que vive en San Antonio, Texas, y que trabaja con una población latina en Texas. Una experiencia terapéutica interesantísima, formada en Australia. No solamente tiene una práctica clínica, sino que también tiene una práctica universitaria muy interesante, también autora del libro, y que está muy entusiasmada, hace parte del comité académico que tendrá este diplomado, y que
Y bueno, ella es otra de las personas con las que contamos ya completamente. Silvia López, súper conocida. Ella dirige un centro en el DF, en México, que se llama el Grupo Campos Delicios. Ella también maneja un certificado del Houston Galveston. Y para el Houston Galveston ella maneja un curso de verano al año, donde se reúnen a hacer experiencias, a hacer prácticas, digamos, un proceso de reflexión e información que es permanente en esta idea de lo colaborativo. Silvia es una terapeuta muy experimentada, trabaja con niños, pero sobre todo tiene una reflexión muy interesante sobre la terapia postmoderna y sobre los principios colaborativos que nutren las terapias postmodernas. Marta Nubia Bello, colombiana también, una persona interesantísima y súper reconocida, me imagino que la conocen, una de las asesoras importantísimas de la Comisión de Memoria Histórica, además de eso coautora del libro Basta Ya. Ella es trabajadora social de la Universidad Nacional de Colombia y bueno, con una experiencia enorme en temas de memoria, en el campo del conflicto y de procesos de acompañamiento de términos de memoria. Ángela Hernández, otra grande, terapeuta, doctora en psicología, formadora de terapeutas, comprometidísima con el diplomado. Ella va a manejar el núcleo formativo de la atención terapéutica. Ella va a ofrecernos su conocimiento para ayudarnos a formarnos en los procesos de manejo más terapéuticos. Nosotros no vamos a formar terapeutas, ustedes se podrán imaginar que un diplomado de 7 meses no puede hacer ese ofrecimiento. Sin embargo, estamos trabajando con la atención psicosocial, que implica en todo caso apropiarnos de principios de la conversación terapéutica y de lo que implica la delicadeza, el cuidado, los cuidados éticos que hay que tener en procesos de esta naturaleza. Con ella vamos a aprender de todo esto. Pablo López de la Rocha, personaje muy interesante. En primer lugar, porque pues, es historiador, pero estudió en Rusia. Y es un historiador que se ha adentrado en el estudio de la cultura política y que hoy en día está haciendo un análisis de la región, que eso es lo que a nosotros nos interesa. No queremos quedarnos en un análisis de la dinámica política o del conflicto solamente colombiano, sino entender la dinámica regional. Y eso es algo que él está haciendo ahora. Él en este momento está el director del IEPRI, él ahora está dirigiendo el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. María Paula, psicóloga clínica, con una experiencia de ya varios años, más de 8 años de trabajo terapéutico con población vulnerable. Tiene una experiencia muy interesante. María Paula va a estar muy vinculada al módulo de guías prácticas. O sea, nosotros no vamos a hablar de protocolos, pero sí vamos a hablar de directrices. Ahí estoy yo. También voy a trabajar el tema del cuidado en los procesos de conversación, entre otras cosas. Y vamos a hacer con Manuel la unidad introductoria. Estamos trabajando en esa unidad introductoria que nos interesa muchísimo en términos de la autodirección del aprendizaje. Les agradecemos de verdad muchísimo, no solamente su asistencia, sino su atención, y pues estamos abiertos a todas sus inquietudes. ¿Para cuándo se propone el inicio del diplomado? Junio, ¿no? 1 de junio. Sí. Sobre eso es importante mencionar pues, que se propone que tenga una duración de 20 semanas, desde el 1 de junio, de junio hasta octubre, ¿sí? Y con esta guía de estudios que se planteaba como recurso de aprendizaje, la intención es que por lo menos tengamos unas 30 horas de intensidad de trabajo a la semana. Evidentemente, como se plantea en la apuesta pedagógica, eso va a depender del nivel de responsabilidad personal del estudiante y también del nivel de contacto con el tutor o con los coordinadores. Pero entonces, si se maneja de esa manera, y unos 20 semanas con 30 horas de intensidad horaria, que es una intensidad horaria bastante alta
un proceso formativo virtual y que obviamente va a estar acompañada siempre de recursos para que entre más, digamos, se avance, más recursos estén disponibles para que el aprendizaje logre ser, es decir, se potencie en la medida en que uno más avance. La primera semana se trabajaría ese módulo introductorio y la construcción de esos planes de aprendizaje, y las otras 19 semanas serían para las conferencias magistrales y la sesión de demostración, que es algo que se me escapó en la exposición, que es importantísimo, tener también esa experiencia vívida de otros profesionales que nos muestran cómo podemos manejarlos y esa reflexión práctica que se puede. Todas las conferencias van a ser virtuales. Con esos docentes, con esos docentes en diferentes países están. Ellos, cada quien va a hacer su conferencia desde su país y la va a mandar y nosotros la vamos a montar. Va a estar, digamos, una combinación entre ver a la persona hablando y sus diapositivas, ¿no? Eso está sobre una plataforma, o sea, va a estar sobre una plataforma, claro, donde cada persona. Por supuesto. Todas en español. Todas en español, sin ningún tipo de traducción. No hay nada presencial. En principio no. O sea, vamos a tener dos chats, digamos. ¿Cómo hemos pensado? ¿Cómo está diseñado el asunto? Es, cada conferencia, o sea, el proceso de cada módulo va a tener un tiempo en la plataforma. Entonces, cada quien puede entrar a ver la conferencia durante ese periodo, en el momento en que no me quede, y la puede ver más de una vez si quiere. O sea, y va a tener ese tiempo para hacer sus lecturas. Va a poder entrar al chat. El foro es completamente asincrónico, o sea, nadie va a estar en el foro al mismo tiempo, o si está por coincidencia, sino que cada quien entra al foro en el momento en que puede, deja su comentario, su pregunta, y luego el profesor entra, mira los comentarios de las personas y contesta, dialoga, interviene, y cada quien va a poder entrar y revisar el foro en los momentos en que le quede bien, ¿no? Obviamente durante un periodo, no es como que acumule y acumule, sino muy importante lo que dice Manuel, esa guía, ¿no? Esa guía de aprendizaje en la que vamos a poder hacer unos planes de aprendizaje, incluso con procesos de autocontrol, o sea, yo qué he hecho esta semana, a qué le he dedicado mi tiempo, cómo podría. El diplomado tiene un costo de 2.200.000 pesos. Los medios de pago son consignación en Bancolombia. El valor del diplomado se debe cancelar mediante consignación en efectivo en cualquier sucursal de Bancolombia a nombre de Kira SAS. Diplomado en la cuenta de ahorros número 58225929-449. También puede hacer un pago virtual. Puede realizar el pago a través de www.kira.co/pagos a partir del viernes 20 de marzo. Los descuentos para este diplomado son: pago anticipado hasta el 31 de marzo, con un descuento del 10%. Pago anticipado entre el 31 de marzo y el 10 de mayo, con un descuento del 5%. Afiliados al COPSIP, colegiados activos, un descuento del 15%. Grupos mayores a 2 personas con un único comprobante de pago tienen un descuento del 15%. Los descuentos no son acumulables. Uso de los descuentos. Para hacer efectivos los descuentos de pago anticipado, debe cancelar el valor del diplomado por medio de cualquier forma de pago, incluido el descuento en las fechas indicadas. Colegiatura. Antes de realizar su pago debe enviar previamente un correo a diplomado@kira.co con sus datos para confirmar su colegiatura activa en el COLSIP. Grupos. Debe cancelar el valor del diplomado a los integrantes del grupo en una única consignación a nombre de uno de ellos, incluido el descuento. Posteriormente debe enviar un correo a diplomado@kira.co indicando nombres y documentos para confirmar el pago. Felicitaciones por buscar formación de calidad para apoyar el postconflicto.